Hermosos seres de luz encarnados en esta tierra, soy Mónica Utria y quiero darles la más cordial bienvenida al grupo Mundo Astral. Hoy nos vamos, pues estamos reunidos para compartir con ustedes un tema muy, pero muy importante en este tiempo. Hemos titulado Vida después de la vida. Tenemos aquí a los analistas del grupo. En primer lugar tenemos a Heidi Rubach, que nos acompaña desde México. Hola, ¿qué Alexand tal? Buenas tardes. David Felairán desde Venezuela. Hola, bendiciones. Alexandra Utria desde Colombia. Buenas noches para todos. Bueno, y esta servidora que traemos entonces un tema que sé que va a ser para todos de gran ayuda y vamos a iniciar de lleno con Heidi Rubach. Pues bueno, muchas gracias, Mónica. Es un gusto estar nuevamente con todos mis adorados seres de luz que estamos reunidos aquí y un gusto que las personas que nos puedan estar escuchando y viendo el día que estén, son mensajes que les van a llegar para ayudarlos de alguna u otra manera. Y el tema que tratamos hoy, la vida después de la vida, es un tema inquietante que ha causado mucho ruido en la gran mayoría de la humanidad y que viene desde la prehistoria. Siempre ha sido un tabú para muchos lugares o un proceso muy visto en algunas sociedades, como por ejemplo con los egipcios, en donde era muy tomado en cuenta y tenían a un dios para ellos, Anubis, que era el que cuidaba todo lo que era el proceso de la muerte. Pero la verdad es que hoy en día es un tema que causa demasiado ruido y que mucha gente no quiere ni siquiera oír la palabra muerte porque dicen toco madera o uy, qué miedo, porque no saben qué pasa del otro lado y principalmente porque dicen, uy, qué miedo morir, no sé qué es lo que me va a pasar, es la primera vez que me muero. Y yo les diría que, entre comillas, que es la primera vez que me muero, que ese será tema de otros encuentros que tengamos con nuestros amados compañeros, que sobre la reencarnación. Pero muchos tienen dudas de qué va a pasar si me muero, a dónde me voy. ¿Me voy al infierno? ¿Me voy al infierno? ¿Me iré al cielo? ¿Me iré al purgatorio? Y esos son los cuestionamientos que la gente tiene miedo e incluso los que dicen, cuando yo muera, ahí acaba todo. Pero tenemos que ver si realmente pasa eso, si realmente existe o no existe el infierno y entender muchas otras cosas más que nos dan miedo en cuestión de el término muerte. Pero la verdad es que no hay que tener miedo a morir porque es un estado vibracional en donde pasamos de tercera dimensión a otro plano vibracional. Y el que moramos no significa que ya no existamos. Vamos a seguir existiendo puesto que el alma es eterna, solamente que es en un plano vibracional diferente y el que no lo veas no significa que no exista. Así que vamos a estar viendo varios temas con mis compañeros para que sepamos cuál es el proceso de la muerte y por qué no hay que tenerle miedo y quitarnos el tema tabú. Si nosotros aprendiéramos más sobre la muerte, se nos quitaría el miedo y entonces viviríamos con más calidad de vida en el presente, en esta vida. Hay muchas eh, cuestiones científicas que han comprobado de que existe vida después de la vida. ¿Cómo lo han comprobado? Por ejemplo, existe médicos como el doctor Raymond A. Moody, que escribió un libro que se llama Vida después de la vida. Ahí demuestra cómo con las SM, que son experiencias o encuentros cercanos a la muerte, muchas personas han transitado por ese proceso. Por ejemplo, a personas que les han dado infarto
y en unos cuantos segundos o minutos mueren. Y entonces ven lo que pasa y encuentran que ven el túnel o se encuentran con seres queridos que ya fallecieron o con seres de luz o con sus ángeles. Y entonces cuando regresan de que nuevamente viven y que médicamente se les había dado por muertos, pero regresan en unos cuantos segundos, entonces eso se encuentra como experiencia o encuentro cercano a la muerte y se dan cuenta que realmente hay vida después de la vida. Y después de eso cambia radicalmente para ellos su nueva vida, porque se dan cuenta que hay ese amor y que la vida continúa. Entonces cambia su perspectiva y viven con más calidad de vida. Pero no necesitamos tener una SM para que nos demos cuenta que podemos vivir con calidad de vida sin tener miedo a trascender. A mí no me gusta decir la palabra muerte porque la gente lo ve como un tabú y con muchas cosas de miedo. Mejor le decimos trascender porque el alma es eterna y vamos a vivir muchas cosas maravillosas. Y dentro de esas cosas maravillosas que vamos a empezar a ver del otro lado y experiencias por las que ha pasado nuestro hermoso planeta, pues mis compañeros nos van a explicar más cosas para que a ustedes se les vayan quitando dudas y entendamos más qué es el proceso de la vida después de la vida. Para eso le voy a ceder la palabra a mi amadísima compañera y un ser de luz maravilloso, Mónica Utri. Gracias, Heidi, por esa introducción, como siempre, espectacular, muy claro. Y yo voy a conectar ahí el tema de ese miedo o ese tabú a esa palabra. Todavía existen en muchas culturas y aquí en Latinoamérica un tema bastante complicado de hablar, pero nosotros como humanidad vivimos un proceso a nivel de salud que tocó a muchas familias. Eh, ese proceso que vivimos como humanidad, eh, a raíz de eso muchas personas partieron y las personas que se quedaron acá entraron como en una especie de bache y tuvieron que hacer cambios en sus vidas por esta gran cantidad de personas que se fueron y que aún todavía después del tiempo que ha pasado siguen llenas de mucho miedo por la forma en que esas personas o esos familiares se fueron. Algunos ni siquiera los pudieron ver, algunos entraron al hospital y ya salieron por otro lugar por todo lo que había, todos los protocolos que había y ha quedado dentro de ellas como ese tabú o ese miedo o que no quieren que se hable de ese tema, porque como tú bien dices, el miedo a la muerte es uno de los miedos más latentes en este tiempo. Tú lo has dicho, el alma es eterna y dentro de pues esta intervención quería que las personas abrieran conciencia con respecto a eso. El alma vino a vivir experiencias y en la medida en que van pasando sus ciclos de experiencia, pues y va acumulándolas a nivel de su espíritu, eh, solo que no somos conscientes dentro del proceso de reencarnación, sino que todo eso queda a través de los velos, pero es importante que en este tiempo, como dices tú, entremos a ser más conscientes de lo que realmente implica el proceso de la vida después de la vida y de verla, porque solamente desde la conciencia es que la vamos a poder entender, vamos a poder trascender el ciclo de repeticiones, porque a veces cuando no logramos verlo todo desde la conciencia, el alma cuando parte, y tú lo has dicho, algunos dicen el túnel, vi el túnel o aquellos que han regresado, había mucha luz, había mucha paz, había mucha tranquilidad, pero yo me regresé e incluso he escuchado personas que han dicho lo contrario, o sea, que han visto oscuridad, entes de oscuridad, eh, manos que los agarran o se sienten como una presión a jalarlo, o sea, entran como en
una especie de una fuerza que los jala y otra fuerza que los empuja, porque en ese mismo momento del tránsito o el trascender, en donde, hombre, se regresa o no se regresa, en ese mismo tránsito se abren muchas puertas, ¿ya? Entonces, dentro de esas puertas, el bagaje que ha tenido el alma durante todas sus vidas en la tierra, ahí es donde entra porque conscientemente está preparada para ese momento y ya va a saber cuál es la puerta que tiene que abrir o cuáles son los pasos que tiene que dar, porque hay mucha confusión y dice, pero yo después que me muera no sé nada, no. Después que te mueras queda toda esa experiencia, toda esa gran sabiduría que el sabio maestro interior debe activar en ese momento para entonces lograr salir por la puerta que tiene que salir para poder pasar a un nuevo estadio y no quedarse ahí en de, hoy me devuelvo y nuevamente regreso a vivir como un torniquete, es decir, paso el torniquete, pero a veces el torniquete o la puerta giratoria te vuelve, o es un torniquete y sales y pasas, o definitivamente es una puerta giratoria que da la vuelta y vuelve y te mete al mismo espacio, o sea, al mismo plano. Entonces, eso ahora, en este tiempo, está siendo mucho más visible y nosotros desde ya tenemos que ir preparándonos para comprender que ese miedo a la muerte ya tiene que ir trascendiendo. Pero para poder entender un poco más esa parte de esos estadios o esas casas o esos digamos, aspectos que debe ir pasando, sé que David Felairán tiene algo que aportarnos al respecto. David. Hey, gracias, Mónica. Mira, yo las escucho y consigo este tema muy interesante porque la misión de nosotros o el objetivo de nosotros es llevar la luz a cada una de las personas que nos escuchan, ¿no? Porque esto es una cosa de tomar conciencia violentamente, porque esta etapa de nuestra vida dura muy poquito. Y entonces, a lo largo de los milenios, como dijo la maestra al principio, en el mundo egipcio y en los mundos antiguos hay mucha información, porque nada cambia. O sea, el mismo método de trascendencia de hace 7.000, 4.000 años, el mismo actualmente. Solamente hay lo que se llama las aperturas del conocimiento y las aplicaciones de diferentes maneras. Porque, como yo lo concibo, nosotros somos un diseño eh, lógico, ¿ok? Un diseño, una creación bellísima. Nosotros somos diseño, ¿ok? Un diseño genético donde hay una fábrica de hacer personas, ¿ya? Donde el ser humano tiene un tercer cerebro, ¿ok? Que es único, que es donde está la conciencia, donde está la sabiduría, donde está el conocimiento, y que es comparable con algunas especies marinas, ¿no? No las voy a nombrar ahorita, pero hay algunas especies marinas que tienen ese nivel de conciencia elevado que nosotros tenemos por diseño. Entonces, dentro del mismo diseño se nos desarrolló una conciencia humana, ¿ok? Una conciencia donde nos comunicamos, donde el mundo material, donde tenemos el deseo, donde tenemos la avaricia, la codicia, eso de llenarnos de cosas, de todo, ¿no? De vivir dentro de este mundo, planeta material, pero existe ese mundo grande espiritual de esa conciencia que nos conecta con el universo, que es muchísimo más grande, ¿ok? Y que al morir el animal que somos, ¿no? La conciencia, el inconsciente universal nuestro absorbe esa conciencia material y ahí es donde empieza ese proceso de ir caminando, ¿no? Entendiendo como un bebé cuando llega a este mundo, que llega indefenso, que va descubriendo olores, gestos, rumores, ruidos, afectos, tactos, ¿ok? Y va a una etapa grande de tiempo que el bebé tome conciencia plena, que pasa hasta de los
15 años, vamos a ponerle 12, ¿ya? Y en el mundo del tránsito a la primera etapa pasa lo mismo, ¿ok? Cuando tú abandonas este mundo, se apaga aquellas conexiones del mundo material, del mundo terrestre, y se activa aquellas conexiones que van, como el bebé, activándose poco a poco. Y ahí quiero destacar lo que tú dijiste, ¿no? Que es una decisión, ¿ok? Primero, por nuestro merecimiento, o sea, yo me merezco, de acuerdo a lo que hice, un tránsito positivo o menos positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo fui una persona demasiado apegada a las cosas materiales, a la maldad, a lo que es los excesos de todo tipo, pues mi merecimiento es muy poquito, ¿ok? Y mi tiempo de conciencia se lleva mucho más allá. Después viene el sistema de creencias, ¿no? El sistema de creencias es lo que nos ata a ese mundo negativo. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Ok? ¿Qué hicimos? ¿Qué daño nos hicimos? Si nos provocamos el estar ahí o si fuimos sistemáticamente hiriéndonos, lastimándonos para convertirnos en un ser que por nuestras ataduras, ¿no? Ya sean los afectos, los apegos, aquellas cosas que no podemos dejar, ¿no? Nuestra maldad, ¿ok? Lo que nos limita o nos libera, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú crees algo, en ese mundo te va proyectando en eso. La ayuda es muy importante, ¿ok? Hay seres que acá se mueren y vienen aquellos seres celestiales y casi que se lo llevan arropado, y eso es una realidad. O sea, en el mundo de los arcontes y de la antigüedad tenemos esos eventos donde aquellos seres iban y eran transitados por la ayuda. Y la ayuda la recibimos en pequeño, grande, mediano, o sea, siempre hay esa ayuda que viene y es muy influyente. Y tú renuncias a ella o no por tus errores, ¿ok? Y nosotros muy importante para asumir eso, Mónica, porque si nosotros creemos en un sapo y que el sapo es el que nos va a recibir, allá va a haber un mundo de sapos esperando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que construimos y nos labramos ese hermoso paso de aquí para allá. Cuando nosotros ya pasamos, o sea, ya pasamos con mente abierta, mente amplia, mente liberada, ahí sí empezamos a transitar lo que yo llamo las casas y las etapas. La casa es lo que va en inconsciente, el que va a dormir. Por eso yo trabajo los sueños, porque en ese sueño es donde está mi infierno, y mi infierno es mío. No es que yo te voy a ver en un caldero al lado de mí y nos vamos a saludar, no. O sea, el infierno es una etapa mental, ¿ok? De una inconsciencia a no despertar por tus merecimientos, por lo que llevas mal, por tus miedos. Hay gente que no despierta sencillamente por miedo, ¿no? Porque murió con miedo y el miedo lo acompaña a través de los siglos. Y está el hospital, que es donde empiezas a recobrar la conciencia, que es esa primera etapa donde esos seres amorosos, ángeles, te van cobijando, ¿no? Lo resumo para darle la palabra a nuestra maestra, que nos tiene un mensaje importante, que es Alex, ¿no? Que viene la parte de la conciencia espiritual, que también se divide en la etapa del sueño, porque yo he visto muchas almas, ok, haciendo actividades repetitivas, y me asombra que han muerto hace 200, 300 años y no saben que están muertas, ¿no? Y hay personas que están en la segunda casa donde están haciendo actividades y están conscientes de que están muertas, pero no pasa nada, ¿no? Están esperando como que algo pase. Ese es el mundo primitivo, primario, primogénito que yo visité, ¿no? Es un mundo muy difícil, es como un barrio peligroso, ¿no? Ahí están esas manos que te agarran. Yo deseo pasarlo en conciencia una vez más, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasarlo en inconsciencia es entregar, ¿no? Porque la divinidad, si tienes miedo, te respeta tu miedo, ¿ok?
allá existe la locura o el problema psiquiátrico. Hay almas que después de que murieron, ¿ok? Van al mundo de la demencia por sus errores, ¿ok? Porque no lidian con todo esto. Esas son las cosas más importantes. Si tienen alguna pregunta, háganla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo depende de ti, de tu decisión. Tú decides cómo va a ser. ¿Ok? Eso no es que alguien viene a buscarte a decidir por ti, no, eres tú que tienes que sacarte todo ese sistema dogmático de creencias, de ataduras, de afectos locos, ¿no? Porque hay gente que si te mueres me muero, si me dejan me muero, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Si te vas te hago la maleta, ¿tú me entiendes? ¿No? Porque esos apegos, madre, hijo, cosa, casa, dinero, fortuna, mira, nos tiene en un mundo atado, pero de manera tóxica a través de los milenios. Yo pongo de ejemplo, ya para terminar, a mi amigo Tutankamón, ¿no? Que está cuidando su tumba desde hace 3000 años y sigue allá, ¿no? Testimonio de los arqueólogos que tuvieron que sacarlo del museo y trasladarlo otra vez a la tumba sin nada, ¿no? Porque allá no se podía vivir. Cuando trasladaron el cuerpo, el hombre tuvo paz. Entonces, este es un mundo muy bonito, ¿ya? Yo lo he vivido, yo hablo por experiencia propia, porque y lo hice, ¿no? En un rito indígena lo hice, ¿no? Y transité de un mundo al otro en conciencia, ¿no? Y te digo que es fascinante, es un proceso único, vívelo, o sea, prepárate para eso, que es lo más importante. Alex, tienes la palabra, tu maestra, que tú vives tan en contacto con ese mundo espiritual y nos tienes comentarios sorprendentes. Bueno, buenas noches para todos. Agradezco esta oportunidad maravillosa de dirigirnos a todas las personas que necesitan este mensaje en este tiempo, porque yo quiero hablar que la muerte tiene que ser una experiencia de luz maravillosa. Nosotros llegamos aquí a este plano tierra por medio de un portal dimensional excelente con el cual tenemos una conexión en toda nuestra vida, que son los úteros de nuestras madres, ¿no? Que fueron las que nos trajeron a este plano. Llegamos a un envase, ¿no? Como bebés, que es que es lo que vemos. Pero también nos vamos por un portal de luz cuando ya hemos cumplido nuestra misión en esta tierra. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que la muerte debe ser algo muy especial y que así como nos dicen cuando estudiamos que nacemos, crecemos eh, y luego vamos a morir, tiene que ser algo natural, una concepción natural y a conciencia, porque nuestra mente nos dice que la muerte es algo negativo, que la muerte es algo malo y que el hecho de desprendernos de este plano tierra e irnos por ese portal en el cual vamos a trascender, como bien lo decía nuestra maestra, no llamarlo muerte, sino trascender de este plano hacia otro plano, donde va a haber vida después de la vida. Y nuestra permanencia está elegida por el alma antes de llegar a ese envase que se llama cuerpo humano, como bien lo dijo mi querido David. Eh, entonces, ese tiempo de permanencia del alma en este plano es decidido porque venimos a vivir una serie de experiencias que nos va a servir para nuestra evolución y como seres que evolucionamos al llegar a este plano tierra, tenemos que tomar conciencia del significado de la muerte. Yo particularmente hace muy poco tiempo entré en un proceso depresivo y quiero dar este testimonio porque sé que va a contribuir a muchas personas que han tenido procesos depresivos, no solamente por el tema del encierro, sino porque pues la mente también sufre enfermedades, ¿no? La mente se enferma. Entonces, eh,
a raíz del proceso de cáncer que viví, una persona muy allegada a mí, una amiga, ella falleció de cáncer porque le hizo metástasis. Entonces entró el miedo profundo mío a morirme, al igual que le pasó a ella, porque yo pues había superado el cáncer, pero vivirlo tan de cerca, todo el proceso de ella de enfermedad y luego verla morir porque tuve la gran satisfacción y el gran regalo de verla morir y de ayudarla a trascender con la ayuda del Arcángel San Miguel, que es el que nos ayuda a pasar las almas por ese portal de vuelta al mundo de las almas. Entonces entró el miedo a morir porque la mente te juega una mala pasada porque obviamente estás metido, el alma está metido en un envase. Entonces cuando nosotros entramos a este envase, se nos olvida, el alma olvida que el proceso de la muerte es un proceso divino, maravilloso, que así como el proceso de llegar aquí por el útero de la madre es maravilloso y produce alegría, el proceso de la muerte también debe verse de la misma manera y no concebido como nuestras creencias familiares, culturales, nos los han implantado en la mente de que es un proceso negativo. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en esto, porque sé que hay muchas personas que tienen ese miedo arraigado en su cabeza, en sus familiares, y no pueden siquiera pronunciar la palabra, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo es el llamado, hacer ese trabajo a volvernos más conscientes de que hay vida después de la vida, que el alma no solamente va, y sé que eso va a ser tema de otro capítulo de la mesa astral, que son las reencarnaciones, pero hay personas que dicen, no, vive la vida porque nada más tenemos una sola vida. Entonces, eh, son muchos los miedos que hay y el llamado es a superarlos y a ver la muerte de una manera bonita, de una manera liberadora, de una manera especial. Entonces, hay muchas culturas que en vez de llorar la muerte, lo que hacen es que la celebran. Aquí en Colombia, especialmente un pueblo que está cerca de Cartagena que se llama Palenque, es una comunidad de población de origen negro y ellos le cantan a la muerte, porque cuando ellos cantan, ellos le llaman cantos lumbalú. Entonces, con esos cantos que ellos emiten en ese espacio de velación del cuerpo, ellos están ayudando al alma, la están acompañando de una manera alegre a su retorno al mundo de las almas. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención el tema cultural de esas culturas que celebran la muerte como los mexicanos, y ahí Heidi es una experta porque yo sé que los mexicanos también celebran el Día de Muertos. Entonces es algo mágico y es algo maravilloso y yo superé el tema de la muerte y cómo se supera el tema de la muerte y de entender la muerte, enfrentándote a ese conocimiento, porque es que a veces el hecho de desconocer muchos procesos y mucha información acerca de lo bonito que puede ser un proceso de muerte de un familiar, de un amigo, de un vecino, eso hace que no tengamos las herramientas y que siempre esté el miedo latente y no podamos superarlo. Entonces, yo ahora recuerdo a mi amiga y le di gracias al Creador por permitirme estar en ese momento de su muerte porque yo la vi que ella se fue en paz y yo en el momento la despedí con el Arcángel Miguel, pero sin embargo, obviamente quedaba un vacío hasta que yo pude hacer mi proceso de entender la muerte, de entender que ella se tenía que ir porque esa era su decisión de su alma, porque ya ella había cumplido lo que tenía que cumplir
al haber llegado a este plano tierra y que ya el tiempo de permanencia de ella, ella lo había elegido y tenía que irse. Y eso le pasa a muchos de sus familiares. Es más, hay personas que se van de repente y ustedes lo están viendo, que son personas sanas y hemos visto noticias de deportistas o de personas que están ejerciendo algún deporte de alto rendimiento y estas personas generalmente tienen unos chequeos médicos permanentes porque se lo exige su profesión, eh, su dedicación al deporte se los exige y constantemente les están monitoreando todos sus sistemas y aún así, esas personas, cuando vemos en la televisión que está corriendo el deportista y es como si le apagaran un switch, es como si esa persona de repente cayera y lo bueno es que mucha gente queda como asombrada o quedamos, porque yo también me he asombrado de esa desconexión de una persona que estaba sana, que estaba bien y de pronto se apaga. Entonces, eso lo decide el alma. Muchas almas lo deciden. Es más, hay muchas personas que me han preguntado, Alex, pero son bebés pequeños que se mueren de 6 meses, de un año. Esa era su permanencia. Su tiempo de permanencia era corta porque ellos no solamente vinieron a cumplir una función ellos, vinieron a cumplir una función para las personas que lo rodeaban. También le van a enseñar a las personas que estamos alrededor, como lo hizo mi amiga conmigo. Me enseñó el significado de la muerte y a verlo con otros lentes, con otra mirada. Entonces, esas personas también con su muerte van a contribuir al proceso evolutivo de las personas y familiares que están alrededor, porque vienen con su muerte a darles una enseñanza de que todo lo que esa persona les dejó, las vivencias, los recuerdos, las enseñanzas, lo que compartieron, es una forma de prolongarla en el tiempo, hacer que esa persona que se fue te haya dejado su cariño, te haya dejado sus enseñanzas, te haya dejado todo lo que te pudo enseñar y todo lo que te pudo transmitir para tu proceso evolutivo y a mí me parece que ese es un acto de amor invaluable. Entonces, yo la miro ahora con otros ojos, con otra mirada y doy gracias al Creador por haber permitido que yo pudiera entenderla y verla de una manera diferente, como lo que es trascender en un portal de vuelta a un camino de luz y de amor. Heidi, toma tu palabra. Gracias. Qué, qué lindo todo lo que hablas, Alexandra. Es maravilloso porque en verdad perder el miedo a la muerte como tabú es algo maravilloso porque te permite vivir con más calidad de vida. Y si entendemos exactamente lo que comentó David, lo que comentó Alexandra, Mónica, de que nosotros antes de nacer hacemos un plan de vida y escribimos nuestro libro de la vida, escogemos a papá, mamá, qué vamos a hacer en este plano, qué venimos a aprender este plano y cómo, cuándo vamos a trascender, pues la verdad es que tendría otro significado muy diferente lo que es la muerte y que es trascender, llegar a un lugar maravilloso, porque lo que yo digo es que cuando nosotros trascendemos, aquí se quedan muy tristes por apegos, por creencias de que ya no te voy a abrazar, ya no te voy a ver, no te voy a besar. Son apegos que tenemos muy fuertemente, pero en donde si entendiéramos que es maravilloso y el trascender es despertar, porque cuando estamos aquí en tercera dimensión, ustedes y nosotros, estamos en un sueño y cuando despertamos regresamos a casa y allá nos reciben con fiesta, con bombos y platillos de que estamos nuevamente en casa y aquí entendiéramos que deberíamos también hacer una fiesta quitándonos nuestros apegos, como lo que platicaste ahorita tú, Alexandra, de que cantan, cantan para acompañar al alma y qué mejor que sea con cantos despedir a nuestros seres queridos, puesto que en el universo todo se maneja por medio de música y de números.
en el ser que ustedes quieran llamarle Dios, Madre, Padre Dios, Gran Creador, como quieran llamarle, o el mismo universo se maneja por medio de música y números. Y si los despedimos con música, entonces vamos a ayudar al alma a trascender más tranquilamente, porque efectivamente, como nos comentó nuestro compañero, es un estado vibracional que de acuerdo a cómo trascendemos, en ese momento nos vamos a un lugar más bonito o menos bonito por nuestras creencias. Por eso hay que tratar de trascender de la manera más tranquilamente posible. Y aunado a eso, si nosotros hacemos, victimizamos, lloramos más, gritamos, pues podemos distraer en ese proceso al alma para que se vaya lo más tranquila y feliz posible. Entonces, es muy importante que trascendamos en conciencia, sabiendo que no existe el infierno, que no hay purgatorio y que todo es un estado mental que se traspola a vibración y que tú vas a estar bien si muérete tranquilo. Si cuando llegas al momento de trascender dices, wow, viví, no me hice daño, no le hice daño a nadie y me presento ante el Creador tranquila, tranquilo, de que hice lo mejor que pude y que esos objetivos que me puse antes de venir a este mundo, los cumplí, como el amor, como el perdón, como el ser gentil y amoroso. Todas esas cosas que venimos a aprender, las aprendí de la mejor manera posible y siendo gentil conmigo mismo y siendo gentil con los demás y con todos los seres vivientes y sintientes, que son personas, animales y plantas que están en este planeta. Entonces, yo me voy así directito a la luz sin que haya ninguna cosa que me detenga por culpas. Como decir, híjole, o tal vez no fui un buen hijo, una buena hija, una buena madre, un buen padre, le hice daño a tal persona, o traté mal a los animales, y entonces eso allá se siente tanto que te llegan las culpas y no te me vas a la luz. Entonces, si nosotros en vida trabajamos todo esto y vamos siendo cada vez una mejor versión de nosotros mismos, pasamos de manera limpia y llana a la luz, de una manera tranquila. Nuestros seres queridos aquí se quedan tranquilos, sabiendo de que tú vas a estar muy bien del otro lado y tú aquí también, porque vas a estar contento de que tu ser querido va a estar en el lugar más maravilloso que pueda estar y que tú no vas a estar como víctima diciendo, ay, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y echando culpas y hablando mal de tu ser querido. Eso es victimizarte y no dejarlos ir a la luz. Mientras más llores, más te enojes, más cosas, tú no vives bien en el aquí y el ahora, en este hermoso y maravilloso planeta, y no dejas a tu ser querido ir a la luz porque moja sus alas o es como poner un grillete. Así que si entendemos que todos son estados mentales, que si los trabajamos en esta tierra y somos una mejor versión de nosotros mismos, aprendemos, superamos los miedos a la muerte y somos buenas personas con nosotros mismos, con los demás, en verdad, no tendrías por qué tener miedo, porque sabes que estás cumpliendo con tu plan de vida. Y si ese plan de vida es corto, pues bueno, lo viviste lo mejor que pudiste y no le hiciste daño a nada, ni a nadie, ni a ti. Fuiste gentil. Y entonces hay que recordar que también pasamos tranquilos, nos vamos a la luz, nosotros nos quedamos bien y saber que ese proceso de trascendencia que vivió cualquier ser querido a tu alrededor tiene un mensaje de amor para ti y para él en el momento que trascienden, porque cada trascendencia o cada fallecimiento tiene un aprendizaje para que tú seas la mejor versión de ti misma y aprender todos los mensajes de amor que ese ser vivió contigo y que tú te convertiste en un maestro para él y él un maestro para ti. Si lo aprendemos, cambiamos y vivimos una vida plena, feliz y consciente y
Nos vamos felices y contentos, bien conscientes del otro lado, sin tener ningún miedo. ¿Verdad, queridos compañeros? ¿Quién quisiera hablar más algo al respecto? Por ejemplo, mi querida Mónica. Eh, Mm. gracias, Heidi. Yo estaba aquí escuchándolos atentamente y cuando intervino Alexandra, que es mi hermana y que pues, tuve la oportunidad de acompañarla en su proceso de enfermedad, y voy a tocar aquí de pronto un poquito el tema más de los que acompañan a las personas que están en ese proceso de enfermedad, en donde a lo que nos dicen que nuestro familiar tiene un cáncer y más cuando es un cáncer terminal o u otra enfermedad degenerativa que en donde ya el médico local nos colocan un tiempo corto. Entonces, todos los que estamos alrededor entramos como en pánico porque ya se nos avecina la que sabemos y entonces esos, mientras todo iba normal, perfecto, pero cuando sentimos de cerca que hay alguien en nuestra familia muy cercano que va caminando un sendero de enfermedad que puede terminar en trascender a otro plano, entonces nos llenamos de muchos miedos. Y a veces esos miedos le llegan a la persona que apenas está enferma o tratando de asimilar que va a entrar en un proceso de una enfermedad y nosotros los que estamos aquí lo que hacemos es alimentar mucho más esos miedos con los miedos que los que estamos alrededor estamos generando alrededor del tema de la muerte. Eso lo viví de cerca con Alexandra y hubo un momento en donde pues tanto ella como yo nos llenamos de mucho miedo, pero es importante entrar rápidamente en esos pensamientos limitantes que tenemos con respecto a la muerte y que los invito de verdad a todas aquellas personas que se conecten con esta información, que es de verdad lo que yo pienso es la muerte, cómo me han criado o cómo ha sido la influencia que he recibido tanto de mi núcleo familiar como del el medio social o cultural donde me desenvuelvo y comenzando a cuestionar esas preguntas de lo que significa para mí la muerte, yo desde ya, desde acá, desde este proceso, comienzo a tomar conciencia y a cambiar esa programación que tengo con respecto a la muerte. Eso me va a servir a mí para estar mucho más tranquila dado el caso de que llegue ese momento y esa tranquilidad la puedes transmitir también a esa persona que va a pasar o va a iniciar o está pasando por un proceso y es como llegar tú a su cuarto, a la clínica o al lugar donde esté y ese miedo parece que la persona que está enferma también lo siente. Entonces, en lugar de acompañar, lo que estás haciendo es alimentar mucho más el miedo de la persona que está ahí presente y cambiar también el pensamiento con respecto al tema de salud. A veces nos avisan que una persona muy allegada está enferma, nos da miedo ir a visitar, nos da miedo ir a la clínica, que dirá que hay, el miedo es que hay que dejar descansar a la persona, es que no, porque he conocido personas de que saben de que alguien está enfermo, pero ni siquiera son capaces de irlo a visitar o de llamar por teléfono o preguntar, porque no han logrado superar esos miedos o el miedo a la muerte. Por ejemplo, cuando mi hermana se enfermó, hubieron muchas personas que aparecieron de la nada a preguntarme, porque yo era la que recibía las llamadas en su teléfono, como otras personas muy allegadas que desaparecieron de la noche a la mañana y que nosotras desde la conciencia entendimos ya después que son personas que el miedo a la muerte está ahí latente, porque no ha logrado cambiar ese conjunto de creencias y tal como lo dijo David, eh, tenemos en nuestra mente una cantidad de como de cerraduras que no nos permiten abrir nuestra mente a entender este tema de nuestro grupo Mundo Astral, a la vida después de la vida. David, ¿qué tienes eh, que Bueno, complementar? yo, yo quería agradecer porque este tema es fascinante, ¿ok? Estamos a la orden, cualquier cosa, ustedes se comunican con la maestra Mónica con respecto a cualquier punto, porque ampliarlo es importante y es infinito.
¿Por qué? Porque cuando esta etapa, cuando la empezamos, se llevó un tiempo, aquella se lleva mucho más tiempo, ¿ok? Y las primeras casas o los primeros sitios o las primeras habitaciones que empezamos a transitar en el mundo nuestro, que no es el otro mundo, es el mundo lógico de esta alma que se metió en este cuerpo, ¿no? Por ese útero que habló Alexandra, y sencillamente va a salir en algún momento a continuar, ¿no? Y eso es un trabajo, pero un trabajo mío solo. ¿Por qué? Porque hay mucho respeto. Mónica lo dijo, hay una etapa donde hubo mucha gente que fue a morir, fue en cantidades, ¿no? Y el mundo espiritual los va y los recibe, los abraza, pero en cuido. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es tuya, ¿ok? Allá no es que existe la indulgencia escrita de que yo fui bueno, no, 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 ¿ok? Allá es todo tu sudor, tu trabajo, y cuando tomas conciencia es donde viene más trabajo, ¿ya? Eso de descansar en paz, no, tampoco, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí tomamos decisión, como dice nuestra maestra Heidi, de regresar o quedarnos donde estamos para poder seguir avanzando un poco más en ese camino bellísimo que llega a la casa del Padre, ¿ok? Y donde todavía, mira, todavía van en tránsito muchos otros, porque cada casa es más bonita que la otra, ¿no? Pero eso lo tenemos que luchar, ganárnoslo y trabajar en esa liberación y sacarnos ese cuerpo lleno no sé, de creencias. Alexandra, te toca cerrar. Gracias por las tres. Son maravillosas, me encanta escucharlas. Aprendo y consolido y las amo. Gracias, David, igualmente. Gracias. Bueno, entonces, no, este proceso de la muerte creo que ha sido un tema muy, pero muy, muy a tono con la época, con el tiempo. Y, y como decía la maestra Heidi, en la medida en que hagamos el trabajo desde ahora y estemos preparados para concebir la muerte de una manera diferente, de una manera bonita, al momento de irnos va a ser mucho más fácil. Y cuando trascendemos, entonces ahí viene el proceso de que el alma trasciende y hace su balance, ¿no? Como, como saber exactamente qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal, pero más que un juicio, yo lo veo desde mi perspectiva como de un balance, del balance de lo que el alma aprendió y de lo que el alma pudo trascender, pudo evolucionar para luego tomar la decisión de la que estamos hablando de volver a este plano, eh, volver nuevamente y retornar. Pero sí ha sido muy interesante todo el tema como lo hemos planteado y como la mesa lo ha establecido, porque es contribuir, pienso que es contribuir con esta información que nos han llegado y hemos transmitido desde el corazón a que todos tengamos una visión diferente de la palabra muerte y a que la muerte la admiremos como verdaderamente lo que es un proceso maravilloso de luz, de transformación y de ser unos seres especiales que estamos trascendiendo y estamos evolucionando. Yo me Mónica, quiero, compañeros, quiero tomar aquí, digo, voy a tomar aquí la palabra con su permiso porque quería hacerles, y me gustaría que Heidi nos ayudara en esta parte porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando, eh, vamos a concluir ya de pronto este tema con algo que siempre las personas siempre están preguntando, es qué pasa con esas personas o con esas que decidieron de pronto
dar por terminada su vida antes del tiempo. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque siempre es una pregunta como que queda ahí en el tintero. Y es importante también compartirle a esas personas que pues, han pasado por esta situación con algún familiar. ¿Qué podemos aportarle en esa parte? Mira, es un tema muy importante porque así como vimos que hacemos un libro de la vida, ahí nosotros vamos a explicar, más bien poner cómo y cuándo vamos a trascender. Pero cuando decidimos ya no seguir en este plano, antes de lo que nosotros pusimos en nuestro libro de la vida, cuando el alma se da cuenta de que ya salió y ve lo que hizo y cómo se quedaron sus seres queridos, entra una culpa impresionante porque decidió acortar esa línea que él tenía escrita en ese hermoso y maravilloso libro de la vida que hizo antes de nacer. Y entonces, pues esta alma no se va a la luz. Va a estar penando por la gran culpa de lo que hizo con su propia vida y con lo que le hizo a sus seres queridos. Y puede estar con esa culpa y en ese lugar, pues no tan bonito, por años, cientos de años, miles de años o eones de años, que es un eón, miles de millones de años. Pero la persona puede salir de ahí, sí, sí puede salir de ahí. En el momento de que se perdone a sí mismo y diga, me perdono, me amo profundamente, pido perdón al Creador y llamo a la luz. Y pueden salir de esa estadía, por supuesto que pueden salir de ese lugar cuando el alma aprende a amarse y a perdonarse y quitarse esa culpa. Siempre hay opciones para continuar en este plano maravilloso que tenemos. Pidan ayuda. Hay muchos expertos que pueden ayudarlos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, su familia, amistades. Siempre hay opciones para continuar en este maravilloso planeta llamado Tierra. Así que no tengan miedo. Hay opciones. Es, no les recomiendo que hagan eso porque no es nada agradable. Es mejor trascender a la etapa que te toque, en la edad que te toque y como te toque, y vas a poder ver que, como dijo aquí hermosamente Alexandra, vas a un portal de luz en donde nuevamente naces y vas directo a la luz. Así que te invito a que vivas plena, feliz y consciente en este hermoso planeta hasta el día que esté escrito en tu libro de la vida, no antes. Sí, David, ¿qué nos querías platicar? Que tú eres muy amorosa, o sea, yo te admiro mucho porque tú eres consoladora, abrazas mucho, la esencia divina y eso me gusta, ¿no? Eh, Porque de una manera muy amorosa explicas una tragedia, ¿ok? Que es difícil de reparar, porque aquella persona que toma la decisión de, de ser Dios, ¿ok? Porque nuestra vida está en manos de la divinidad. O sea, nosotros no tenemos potestad sobre nuestra vida, ¿ok? Y luchamos y luchamos y luchamos, pero siempre la divinidad es la que decide el día, el momento y el curso, ¿ok? Pero como todo es orden, ¿no? Y yo te admiro mucho porque tú eres tremenda medium, me gusta, ¿no? Y la persona que toma esa decisión está renunciando a los derechos que cada uno tenemos, ¿ya? Y cuando uno renuncia, ¿no? a una empresa, es muy difícil que te vuelvan a buscar, ¿ya? Entonces es un proceso muy doloroso, es un proceso muy difícil. Es como una pérdida de tu camino, porque como dices tú, puede durar miles de años, ¿no? Yo pienso que puede durar mucho más de miles de años, porque el estar allá en soledad, renunciando a todo,
y no es castigo divino. Ahí no tiene que ver nada la mano de la creación. Pues es tu renuncia a todos tus derechos adquiridos con amor. ¿Ya? Por eso no lo hagan, no lo hagan, ¿ya? Porque es tomar una decisión muy difícil, ¿ya? Y caminar la eternidad en soledad, no me lo quiero ni imaginar, ¿ya? Y sabes qué, David, que ese problema por el cual dicen no puedo continuar, es demasiado difícil, pues allá del otro lado lo vas a triplicar, cuadruplicar o quintuplicar, porque si a eso le sumamos que tomábamos o nos drogábamos o cosas por el estilo, pues hay niveles de profundidad que te vas a ese sufrimiento espantoso que vas a vivir todavía mucho más intenso. Imagínatelo vivirlo, si ya no lo soportas aquí sencillito, sencillito, allá 4 o 5 veces más intenso por miles de años, pues no se los recomendamos. Así que no sé si quieran comentar algo, querida Mónica, Alexandra, de esto. Bueno, este es un tema un poco complicado, difícil, pero creo que lo hemos tocado desde un punto de vista en que lo podemos explicar aquí y espero pues que las personas hayan sintonizado estos mensajes que hemos transmitido aquí ya de este tema y de todos los temas que cada uno de nosotros pues aportó en este maravilloso grupo que se ha creado para compartir con ustedes en esta reunión de amigos, pero también de familia álmica sobre un tema que, que es tabú todavía en ciertos momentos, pero que hay que ya tomarlo con la mayor naturalidad y aprovechar las energías de este nuevo tiempo para avanzar procesos y por eso desde ya tenemos que prepararnos conscientemente en todo lo que en ese momento de trascender debamos recordar como alma y poder avanzar hacia ese próximo nivel, hacia ese próximo estadio de conciencia, sea en este plano o en el plano que hayamos decidido continuar, porque cuando de verdad hacemos la tarea, pues se nos da la oportunidad de avanzar hacia otro nivel de conciencia que puede ser aquí o puede ser en otro lugar u otro universo. Entonces quería de verdad agradecerles a ustedes, maestros. Me llevo como siempre una gran enseñanza por todos sus aportes y de verdad que le doy gracias a la divinidad por permitirnos estar aquí, que todo fluya como tiene que fluir y todo se concadene o se concatene de la mejor manera y sé que esta información va a llegar a donde tiene que llegar para tocar esas almas, que es el objetivo principal de este grupo, de que esa información active tu propia información y logres de verdad aplicar lo que necesites a tu propia vida. Muchísimas, muchísimas gracias, David, Heidi, Alexandra. No sé si quieren de verdad eh, despedirse o compartir algo más. Pues bueno, yo me despido dándole las gracias a mis queridos compañeros por tener la oportunidad de volvernos a reunir y poder ayudar a las personas con una semillita para generar más conciencia dentro de ellos y aprendan a amarse a ellos y a todos los demás y vivir una vida plena, feliz y consciente, porque venimos a ser felices, no a sufrir. Así que agradezco el poder coincidir en este plano con estos hermosos seres de luz y enviándoles un gran abrazo y miles de bendiciones a todos los que nos escuchen. David, Hey, yo celebro esta reunión. De verdad que sí, porque la energía de ustedes es grande, es importante. Y es eso lo que nos tiene que activar tiempo con tiempo. Así estemos solos, así estemos en grupo. Y saber que un día no se repite. Yo ayer tenía 20 años, hoy tengo 60, ¿no? Y ayer fue ahorita, o sea, yo cuando me miro para atrás, era ayer, ¿no? Y el tiempo pasa muy rápido, no lo pierdan. Vivan un día a la vez y rían bastante ese día, disfrútenlo, no se estresen porque va a pasar mañana, ¿no? Mañana es otro día y lo vive, pero no desaproveches un día que es muy importante
amarte, abrazarte, mirarte, consentirte, ¿ya? Y ser testimonio del amor de Dios. Bendiciones, las amo. Gracias, David. Alexandra. Bueno, yo quiero enviarles un mensaje a todas las personas que están viviendo duelos, a todas esas personas que tienen esos sentimientos removidos y que están pasando esta situación de que se les fue un ser querido, que estén mucho más tranquilos, que estén mucho más calmados y que recuerden a esas personas de la mejor manera posible, porque ese recuerdo es la que los va a ayudar a salir adelante y que puedan entender la muerte a raíz de este video y de esta información, ¿no? De una manera mucho más tranquila, mucho más relajada y como dice mi querido David, que vivan la vida y sigan adelante, porque seguir viviendo sus vidas es una manera de prolongar la vida de los que se fueron y partieron. Así que les mando un abrazo gigante y a mis compañeros también un abrazo súper gigante y los quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos por ser y estar y nos estamos viendo en un próximo video.